enviar sus consultas a través de nuestro chat y al finalizar la exposición tendremos un espacio para responderlas. Bueno, y nos acompaña ya el doctor Ubaldo Matías Garcete. Él es abogado, docente investigador de la Universidad Americana. Con su trayectoria y su profundo conocimiento en el ámbito jurídico, es sin duda la voz indicada para poder guiarnos en esta conversación. El doctor Garcete es abogado, egresado de la Universidad Nacional de Asunción, doctor en Derecho por la Universidad Nacional de Rosario, Argentina, y doctor en Ciencias Jurídicas por la Universidad Nacional de Asunción. Cuenta además con una especialización en Derecho Constitucional y Derechos Humanos por la Universidad de Bolonia, Italia, y una maestría internacional en Derechos Humanos con énfasis en control de convencionalidad. Es miembro de la Comisión Nacional para el Estudio de la Reforma al Sistema Penal y Penitenciario y de la Oficina Técnica Penal de la Corte Suprema de Justicia, autor de obras de referencia también en el ámbito jurídico penal, entre ellas cuestiones actuales de dogmática penal y normas penales fundamentales, docente investigador de la Universidad Americana y ponente en centros académicos nacionales e internacionales. Doctor Garcete, es un honor tenerlo con nosotros esta tarde. Con mucho gusto le cedemos la palabra. Muy buenas tardes, doctora. Un gusto estar con todos ustedes. Realmente un honor la invitación para reflexionar y hablar un poco sobre todos estos temas, no solamente de realidad o actualidad, sino también de gran desafío. Y desde ya, como usted referenció, hoy día todo el sistema financiero económico se encuentra sobre, diríamos, un control permanente de los diversos organismos internacionales. Cuando me solicitan un tema para reflexionar, me pareció indicado este, puesto que tienen que saber que estamos siendo constantemente analizados por estos organismos internacionales. Estoy hablando como país, a nivel país. Y en una diríamos, de la charla, de los encuentros que solemos hacer los representantes de Estado con otros miembros de otros estados, fue que el año pasado precisamente nos dan toda esta nueva información, estas nuevas realidades, que es bueno que se sepa, que se tenga conocimiento, porque ocurre muchas veces que uno va reflexionando de acuerdo a cuando está ocurriendo y eso es un error. O sea, no nos preparamos a futuro porque decimos muchas veces, eso no va a pasar acá, estamos lejos de esa situación, no somos un país que tenga ese desarrollo económico financiero y ese es uno de los errores más grandes que existe dentro de el sistema de prevención. Entonces, en clave, esto exige claramente el reconocimiento, una mayor precisión de los tramos conceptuales que cada vez más resultan técnicos y un tanto, diríamos, complejos. Por eso es importante que se entienda que la charla que vamos a tener hoy busca generar esa reflexión en atención a todos esos alcances técnicos e incidencias técnicas propiamente que pueden llevar a cabo esas incidencias negativas o revelar propiamente un injusto, decimos los penalistas, ¿verdad? En el sentido de la construcción de una circunstancia ilícita. Y el caso concreto que hoy día los organismos internacionales, referenciando principalmente al Grupo de Acción Financiera, el GAFI, y también al Grupo de Acción Financiera Latinoamericana, GAFILAT, se encuentran hoy bajo la lupa la incidencia del financiamiento del terrorismo y la proliferación claramente de armas masivas, que es un poco una preocupación a nivel mundial. Entonces, ¿qué es lo que estamos discutiendo con ello? En relación analítica,
primero tenemos que destacar el contexto de las fintechs. ¿Qué es lo que implica esto? Su término técnico viene de finanzas y tecnología, fintech. Esas finanzas y tecnología a la vez tiene, como ven en pantalla, otra enunciación de complejidad que hace el sentido de terrorismo, que fue evolucionando conceptualmente conforme a las bases jurídicas internacionales que se fueron estableciendo desde los tramos que incluso fueron suscritos por el país, era por nuestro país, referenciando propiamente la Convención de Palermo, la de Mérida, y otras más que van a ir generando una articulación evolutiva en ese tramo conceptual. Entonces, nos eh, reflejamos una narrativa propiamente en cuanto al sentido de la innovación financiera, pero también sobre el tramo de complejidad que implica esa innovación financiera. Tampoco tenemos que con ello decir que todo es un riesgo, pero no podemos evitar enunciar que estamos sí en una sociedad de riesgo. Entonces, para que se entienda, es de debido cuidado, como dicen en el término técnico, exige debida diligencia, pero también hay que entender que dentro de la materialización de estas circunstancias ocurre el sentido de aquel parámetro de sociedad de riesgo. Entonces, lo que vamos a profundizar en cuanto a las fintechs, como el decir finanzas y tecnologías, es o busca ser una infraestructura digital de circulación de valor. Entonces, cuando estamos referenciando este término conceptual, nos estamos reflejando a una infraestructura específicamente digital. Hoy día todo se materializa por la vía digital. Todos tenemos en la palma de la mano la posibilidad de gerenciar los trámites digitales. Esto es transferencias, ya sean monetarias, propiamente bancarias, o también las transferencias cripto, porque también esto persiste en el mundo digital. Incluso las cripto que no son tangibles, eh, justamente transita en esa circulación y claramente denota un valor. Entonces, toda esa producción nos revela una nueva arquitectura. Llamémosle por eso un poco el diseño de lo que pretende la lámina explicar. Es como los rascacielos. Esta es una infraestructura digital, lo cual merece necesariamente un debido control, una nueva gobernanza en cuanto a los organismos, esto es de investigación, de aplicación, prevención, porque van surgiendo también nuevas incidencias técnicas como los programas de cumplimiento, reconocidos como los Compliance Program, ¿verdad? Además el acompañamiento de los Compliance Officer, ¿verdad? Los oficiales de cumplimiento efectivo para el debido control de todas estas incidencias. Entonces, esto nos revela que hay una amplia inclusión hacia el posible abuso con fines ilícitos de esta arquitectura digital. Lo que busca siempre ser lícito puede, bajo una sociedad de riesgo, llegar a tener tramos ilícitos. Eso, toda la historia y las incidencias desde una diversidad de circunstancias o casuísticas nos ha revelado. Entonces, esta clase, esta masterclass, busca reflexionar específicamente entonces en esa incidencia. Cuando tenemos a la tecnología de punta, la tecnología propiamente digital y a la tecnología financiera que nos facilitan la apertura de cuentas a distancia, esto implica hoy día el alcance del sistema propiamente de herramienta digital, lo cual nos revela por un lado, una extrema comodidad. Ya no vamos a un banco para gerenciar la apertura de cuenta. Nada más tenemos que habilitar una aplicación específica. Incluso existen algunas que vinculan ya directamente la creación de cuenta y también a la vez vincula a monederos y demás. No voy a citar
a las que tenemos, pero ustedes sabrán que hay muchas que están interconectadas. Desde una aplicación, la creación directa de cuenta, sin necesidad de acudir ante la entidad financiera y llevar todas esas documentaciones que anteriormente hacíamos, firmar los papeles, llevar las documentaciones y esperar entre 48 a 72 horas a que nos habiliten la cuenta. Hoy día esto es inmediato. Entonces, esta apertura de cuentas a distancia también revela la posibilidad de el movimiento en valor en tiempo real. Y consiguientemente tenemos la captación de fondos digitalmente, las operaciones, decía hace rato, criptos, para ello necesitamos también wallets. Podemos generar la apertura de wallets las palmas de la mano, digamos, la utilización de activos virtuales sin mayores inconvenientes y llevar a cabo incluso operaciones peer-to-peer, que es una notable incidencia financiera en la que no hay ningún ente de control, o sea, es totalmente descentralizado. Se habla de la integración de pagos electrónicos, se habla de la mayor transacción tecnológica que modifica todo el mapeo digital y que a la vez revela, como ya mencionaba, en diversas formas, un incremento en posibles circunstancias riesgosas, como también lo es la cibercriminalidad, porque puede darse el ataque por ransomware, eventualmente una incidencia de troyano para gerenciar desde un sentido remoto, esto es la implicancia conductual de sujetos que ni siquiera están en el país ni en la ciudad, están a kilómetros, están en otro continente y desafían ese ámbito transfronterizo desde la digitalización. Entonces la afectación se puede dar desde diversos ámbitos. Ahora, la pregunta que va surgiendo con todo este debate entonces es, dentro de una exigencia, ¿qué características estructurales de las fintechs pueden ser explotadas para financiar terrorismo? ¿Qué tiene o en qué se encuentra la relación entre las fintechs que busca ser una estructura digital que exponga, diríamos, una evolución económica y el terrorismo? O también la propaganda terrorista, el apoyo logístico, la proliferación. ¿Cuál es la relación? Entonces, de ahí es que se incrementa la interrogante hasta llegar al qué significa eso para el diseño de las plataformas, para la complejidad, por ejemplo, de la trazabilidad, para la incidencia de la cibercriminalidad. En esa, o desde esa perspectiva, lo que podemos observar entonces es un amplio problema, un amplio problema que puede encontrarse con una gran cantidad de sucesos, partícipes y también hoy día la incidencia de una inteligencia artificial, porque también eso se está dando. Entonces, todas esas cuestiones son las que nos están advirtiendo hoy día los organismos internacionales. Entonces, el financiamiento del terrorismo, tengan en cuenta, porque a veces uno se queda con que solo se refiere al momento en que alguien le entrega dinero a alguien para cometer un atentado terrorista. Eh, Hay una mala interpretación de que solo es terrorismo cuando yo le doy algún beneficio económico a alguien que va a cometer ese acto terrorista. Tengamos en cuenta que hoy, incluso legislativamente, porque desde el año 2019 se modifica también nuestra disposición de terrorismo y se amplía los parámetros conductuales en cuanto a poder abarcar a la organización, a la provisión, a la facilitación o recolección de fondos, activos, bienes, recursos o diversos medios económicos, como también logísticos, que pueden ser dirigidos total o parcialmente a los actos terroristas o a cubrir
la incidencia logística de las asociaciones terroristas o a individuos con fines terroristas o incluso a actividades para promover actos terroristas. Entonces, que implica difusión, incitación por medios tecnológicos y demás. Entonces, cuando incorporamos además el financiamiento del terrorismo con el sentido de las fintechs, entonces nos encontramos con una mayor complejidad que merece necesariamente un debate de soporte material. De ahí es que la, eh, la incidencia que revela todo esto eh, nos hace cubrir algunos frentes para ir entendiendo por qué se genera este bloque de complejidad. Si decimos que fintechs busca ser una infraestructura digital económica, a la vez tenemos que determinar si eso implica una estructura de riesgo. Cuando precisamos la incidencia de la fintech y miramos desde su cumplimiento, empezamos a dar o a ver una claridad muy importante. Es decir, habrán escuchado ya en diversas ocasiones, en diversos cursos, diversas charlas, diversos materiales, que la fintech aparece definida como esa unión de finanzas y tecnología, como ya lo expresaba. Que esa definición resulta útil como un punto de partida para formalizar o darle una incidencia positiva al conjunto de tecnologías, de plataformas, modelo de negocio y diversos procesos digitales que permiten crear, diseñar, acelerar los servicios financieros. Todo lo que nosotros ya observamos como producto de repente cuando usamos alguna aplicación o gerenciamos alguna que no es descargable, pero lo hacemos en línea. Entonces, esa infraestructura de datos que involucra una diversidad de tipos de activos, entre ellos activos virtuales, lo cual a la vez va a involucrar un ámbito de bloques, a lo que nosotros llamamos dentro de la materialización técnica los blockchains, donde transitan los activos digitales de valor que estamos reflexionando respecto a las criptomonedas. Ahora, el sentido de la fintech debe entenderse además como una infraestructura de administración y, como ya mencionaba antes, de digitalización del valor. Esa esa nomenclatura es importante, porque cuando decimos infraestructura, queremos advertir que no estamos meramente citando una interfaz o una app, ¿verdad? Una aplicación, sino todo un sistema compuesto por múltiples capas de acceso, de identidad, procesamiento, registro, control, monitoreo, seguridad, o sea, todo eso engloba infraestructura. Debemos ahí hacer un paréntesis y entender que esa enunciación de infraestructura claramente busca transparencia. No es una incidencia negativa, como ya les decía. Esto no se ha creado para generar cuestiones ilícitas, pero cuando sí se vuelve irregular o ilícito, cuando su utilización tiene una noción distinta a la cual o por la cual fue creada. Entonces, tenemos que entender que hoy día, por ejemplo, tenemos la dark web, que es ese ciberespacio oculto, como dicen, que ustedes ya conocen, y donde podemos ver esa infraestructura de administración digital, pero de una forma distinta. Es la otra cara de la moneda. Esto significa entonces que desde el punto de vista de cumplimiento, una fintech no es meramente una cuestión al referenciar una empresa innovadora en nada, es un posible enunciado, es una apertura, una concentración hacia algo que aporta mucho más allá de lo tradicional. Y con las fintechs, nosotros empezamos a revelar entonces esa incidencia y la posibilidad de todas las
acciones que pueden darse por la vía digital sin que el sujeto ya tenga que ir en propia mano a realizar la operación financiera. Entonces, cuando estamos hablando de esa apertura de digitalización y que a la vez transita por la apertura transfronteriza, entonces vemos mayor facilidad para el recorrido de los valores activos digitales o dinero fiduciario, fiat, que pueden transitar a través de las aplicaciones digitales con una, diríamos, un menor control, al menos un menor control en el contexto de que ya no tienen mayores o ya no se hacen mayores advertencias o protocolos para que se genere la operación. Entonces, ahí empieza su lado problemático. Para entender por qué fintech puede ser usado para el financiamiento de terrorismo, entonces debemos reconocer por qué fintech se expandió con tanta fuerza. Se expandió porque claramente nos da una respuesta inmediata a algunos problemas. La lentitud en el servicio financiero, los altos costos que radicaban en llevar a cabo las actuaciones, las operaciones y demás. Eh, Diríamos también la dependencia de presencialidad. Si vos te ibas a firmar, no se movía el activo, no se llevaba a cabo la transferencia, tenías que completar un papelito. Entonces, todo eso, claramente progresivo, evidencia la necesidad de la adopción por esta vía digital. Si nosotros vemos los materiales, los diversos libros, artículos y demás, vamos a ver que Fintech busca cubrir brechas de velocidad, de costo, de acceso y también, en principio, busca cubrir brechas de seguridad, como ya decía. O sea que, en palabras sencillas, Fintech busca ser exitosa porque simplifica, acelera, abarata las operaciones, el sistema financiero de todas las personas, sean físicas o jurídicas, porque ahí se revela también otra incidencia a partir de la utilidad que le da, por ejemplo, una persona jurídica al momento de llevar a cabo sus operaciones financieras. Entonces, luego surge una paradoja donde advertimos lo que hace atractivo esto, justamente el de simplificar, acelerar, abaratar, hace atractivo para aquel usuario que pueda gerenciarla, o sea, pueda aplicarla, pero para otros fines, para otro efecto. Entonces, esa rapidez que nos facilita a los ciudadanos de bien, también, evidentemente y de manera lógica, les puede beneficiar a aquellos que efectivamente no buscan el bien, tienen otra incidencia. Y es claro que la fintech como un ecosistema y no como un producto aislado, trae consigo un aporte, un producto que en realidad se ha vuelto un ecosistema digital. Y cuando se transita por el ecosistema digital, esto involucra lo que se conocen los startups. Startups que son proveedores de tecnología, telecomunicaciones, desarrolladores, consumidores, plataformas de pago, autoridades de supervisión. Claramente involucra un todo, hay una ingeniería detrás. Y por eso les decía que en esa contextualización es que para también mejorar, entre comillas, el alcance de ilicitud, los que operan para congeniar la fintech con lo ilícito se escudan, por ejemplo, en la materialización de la dark web. Ahora, un proveedor de infraestructura de pagos no enfrenta exactamente un mismo riesgo en una plataforma, por ejemplo, de crowdfunding o un wallet que no está custodiado, por ejemplo, que no presenta la misma superficie de exposición que un procesador de pagos con miles de comercios adheridos.
De ahí es que surge también la incidencia de las exchanges de activos virtuales que no tienen el mismo patrón de riesgo en la pasarela, digamos, de los pagos de e-commerce. Entonces, dentro de la incidencia de las fintechs, otra vez hay que detallar las características propias que pueden surgir de este detalle técnico. Como decía, esto es una arquitectura, pero ¿dónde se abre el riesgo de esta arquitectura? De una forma técnica, una plataforma de fintechs puede dividirse en varias capas. Para dar un ejemplo, una primera capa es la capa de acceso. Es el momento en el que nosotros empezamos a articular, por ejemplo, la descarga de la app o el ingreso a una web. La segunda es la capa de identidad, donde también reflejamos el sentido de registro, verificación, recuperación de cuenta, autenticación. Son los tramos, diríamos, de identidad. Pero recuerden que esto lo hacemos de una manera claramente, o sea, la mayoría de todos lo hacen efectivamente a través de la vía digital y esto lo está haciendo de manera remota, lo cual ahí empieza una secuencia de riesgo con el contexto de la suplantación de identidad. Porque cuando se genera la segunda capa de registro, verificación de identidad, el sistema no está preparado para identificar si la persona realmente, la que está cargando el dato, es quien dice ser. Puede que el documento sea real, exista la persona, esté todo en orden, pero ese documento fue suplantado, es decir, la documentación en sí fue suplantada. La cuarta capa es, la tercera capa es de negocio. O sea, ahí existen las reglas de uso, el sentido de los permisos propios que nos revelan en ocasiones cuando nos dan los parámetros de reglamentación y uno acepta y continúa con las siguientes fases. La cuarta capa sí ahora es la capa transaccional. Ya vemos la utilización de saldos, órdenes, confirmaciones. Y la quinta capa es una capa de datos. Se llaman también capas logs, analíticas, perfiles que revelan un contexto de comportamiento. Para llegar a la sexta capa, que es la capa de seguridad y cumplimiento, el monitoreo, alertas, auditoría, escalamiento, revisión de las operaciones digitales. Entonces, cuando pensamos en financiamiento del terrorismo, como tal, ya lo mencioné hace rato, no debemos imaginar el problema solo, por ejemplo, en la capa transaccional. Esa capa transaccional que le estaba mencionando como cuarta capa. No miremos solamente la cuarta capa como un problema dentro de la fintech. El riesgo puede abrirse entonces mucho antes. Como ya les decía, la capa de identidad. La capa de identidad al ser remota es sumamente débil, lo cual puede permitir la utilización de un usuario indebido. Y si la capa de negocio tiene límites mal diseñados, también puede facilitar patrones fragmentados, lo cual puede evidenciar a la vez una diversidad de articulaciones por vía de operaciones cibercriminales, ¿verdad? Como tal, ransomware u otros más. Y si la capa de datos es pobre, el comportamiento anómalo no se detecta. Entonces, eso también impide que se genere una debida diligencia. Por eso, la prevención no puede añadirse en el contexto final, esto es, en la transacción. Ahí ya es tarde, porque antes existen otras capas que ya deben ser advertidas y tiene que estar integrada en el ámbito de esta arquitectura, de esta ingeniería, ¿verdad? Ahora, por el otro lado, ¿qué es financiamiento del terrorismo? Porque ya hace rato adelantábamos y decíamos que no solamente estamos reflejando el financiamiento del terrorismo cuando generamos el abono a una persona que va a cometer un acto terrorista, porque se necesita también conceptualizar, construir el concepto. Entonces, el financiamiento no se va a limitar a la entrega directa del dinero, del activo, para ejecutar un atentado.
tiene una noción mucho más amplia y eso es lo que se fue graficando o se fueron graficando en los diversos organismos. Esto incluye organizar, proveer, facilitar, recolectar, claramente recolectar fondos, activos, bienes, valores, recursos. Esto último es lo que justamente el Grupo de Acción Financiera viene advirtiendo de páginas inmediatas que crean eh, aquellos que se quieren adherir, por ejemplo, a una actividad terrorista, pero que está camuflada, por ejemplo, en un ámbito político, está camuflada como un ámbito incluso de apoyo humanitario, y genera la posibilidad de llevar a cabo fintechs, es decir, financiamiento tecnológico, haciendo transferencias, las donaciones se hacen en transferencia, y esto está ocurriendo bastante entre los países latinoamericanos a Europa, porque nos han revelado a través de informes de inteligencia de que principalmente en países fronterizos se están generando muchas donaciones a direcciones con clave pública. Claramente lo único que no le deja en pantalla estas personas, o sea, los miembros de actividades terroristas, son las claves públicas para que se pueda generar justamente la operación de transacción hacia la cuenta respectiva esa, de ese grupo criminal. Y que además generan diríamos, una esfera de desvirtuación, porque después eso pasa por incluso mixers para evitar que la trazabilidad sea inmediata hacia una persona, que en ocasiones realmente van hacia una persona jurídica que fuera creada al solo efecto de recibir esas donaciones, pero que a la vez de ahí surge el tema del financiamiento del terrorismo en el lugar específico. Entonces, esto, por eso hablamos de una ingeniería. Esa ingeniería que busca ser positiva, después los que lo vuelven negativa congenian con todas estas incidencias técnicas para tratar de que esos ingresos, ese financiamiento, llega a destino para los fines propiamente delictuales. Entonces, esta definición de financiamiento de terrorismo es mucho más amplia por dos razones. Primero, porque evita un enfoque ingenuo, como antes se decía, que solo mira grandes transferencias o el último eslabón del circuito. Hoy eso no es así. Todo sirve para el financiamiento de terrorismo. Desde una donación, hablemos en parámetros cripto, por decirle, del 0000 como un cripto, ya es suficiente, bastante para incidir en el financiamiento del terrorismo, porque no va a ser una sola persona, son cantidades. Es un efecto hasta, diríamos, como al parecido al sistema pitufeo. Son varios sujetos que congenian con esa actividad irregular. Entonces, por cantidad, de igual forma llega a ser beneficioso al terrorismo. ¿Y por qué también se genera de ese sentido? ¿Y por qué incluso se limita la donación? Porque cuando se genera la advertencia de donación, se limita luego para justamente evitar los efectos de control de transferencia, porque son montos muy bajos que desaparecen del circuito de control, pero a la vez bajos, pero en una gran cantidad de personas, esto a la vez resulta útil tanto para generar un camuflaje respecto a esta incidencia y también generar o potenciar esto del financiamiento de terrorismo. En segundo, como segundo punto, podemos decir también que el concepto se obliga a entender que una plataforma fintech puede intervenir en momentos muy distintos del proceso. Se puede intervenir para la recaudación, almacenamiento temporal, redistribución, fragmentación, conversión, soporte logístico, publicidad digital financiera, porque justamente hoy día, si se tienen monederos a partir de la creación de los fines lícitos y se tiene ahí como una forma de, es lo mismo que se tenga la plata en el banco.
están resguardados para que el día de mañana esto después lleven a cabo transacciones a las personas que están activando como ejecutores o el pago a otras personas que, si bien no son los que ejecutan el acto, pero de repente dan información clave para el efecto terrorista y todo lo demás. Entonces, para todo sirve esta secuencia digital que resulta a la vez compleja. Entonces, nuevamente nos preguntamos, ¿y por qué fintech puede ser funcional al financiamiento del terrorismo? Si razonamos todo esto que venimos diciendo, hay razones estructurales. La primera, como les dije, es la velocidad. Con un clic está la transacción. No necesito ir a la empresa tal, perdón, el banco, la financiera tal, y revelar para dónde voy a enviar. Yo estoy en casa, tengo la plataforma activa e inmediatamente en un clic realizo. Entonces, una plataforma digital puede mover valores en segundos, minutos. En términos de servicio, eso es excelente. En términos de ilicitud, eso es complejo, bueno, porque seguir inmediatamente el grado de trazabilidad y determinar si efectivamente quién fue el beneficiario final. En términos entonces de financiamiento del terrorismo, esa misma velocidad puede permitir redistribuir recursos a una gran rapidez y antes que se genere, por ejemplo, una alerta humana tradicional. La segunda es lo que venimos diciendo también, las operaciones son remotas. Si una cuenta, una wallet o una plataforma pueden abrirse, fondearse, usarse a distancia, entonces esa posibilidad incrementa claramente el contexto de ocultamiento, porque la persona que está generando esa actividad se va a potenciar respecto a esa incidencia. Es decir, le va a ser útil para este tipo de usuarios, ¿verdad? En la forma en cómo se expone esa operación remota, porque el sujeto permanece oculto. La tercera es la fragmentación del valor. En entornos fintechs, el activo puede dividirse diríamos, conforme se reenvía, se reagrupa, se convierte con mucha facilidad. Entonces, desde la lógica del riesgo, esto significa que no basta con buscar operaciones grandes. Hoy día incluso esa es una de las técnicas investigativas. Ya uno no solamente se queda con las operaciones grandes, porque precisamente los operadores que conforman miembros criminales no lo realizan ya en grandes valores, pero sí lo realizan en pequeños valores, pero con grandes cantidades de personas. Por eso les decía hace rato, muy parecido al pitufeo. La cuarta incidencia es la pluralidad de vehículos. Estoy refiriendo a los vehículos digitales, a los que pueden operativizar. Hoy el valor, por ejemplo, no circula por un único canal. Circula por wallets, por pasarelas, por remesadoras, por procesadores, por crowdfunding, apps de pago, activos virtuales, redes peer-to-peer y cuentas electrónicas. O sea, hay una diversidad, hay varios vehículos de alcance. Eso vuelve más complejo claramente la detección porque hay que analizar vehículo transaccional por vehículo transaccional. La quinta incidencia es la combinación entre la apariencia lícita y el destino ilícito. Y este punto se puede decir que incluso es decisivo, porque, por ejemplo, tomando en cuenta lo que hoy se busca reforzar o reflexionar para nuestro país, que estamos diciendo, reflexionemos sobre las fuentes que pueden ser lícitas, pero también ilícitas. Lo central es la intención de financiar actos lícitos. Eso es lo central de la fintech. Lícitos, no ilícitos. Entonces, lo que hay que, por consiguiente, precautelar es que ese tramo, esa estructura digital que busca apoyar el sistema de financiamiento, no genere financiamiento de actos terroristas, de asociaciones, individuos o propaganda. Y eso es lo que ha
evidenciado en nuestro tramo jurídico también, ampliando el debate respecto incluso a las cuestiones de propagandas asociadas a actos terroristas, lo cual obliga también a abandonar esa visión reducida del riesgo. O sea, no se trata solo de perseguir el activo sucio, también se trata de impedir que ese activo ilícito, irregular, con fines ilícitos, que aparentemente no tiene un origen irregular, termine sosteniendo, por ejemplo, actos de radicalización, de violencia o proliferación. Porque tengamos presente algo, no toda, no toda donación del terrorismo, o sea, para fines del terrorismo, son de origen ilícito. Porque pueden ser de personas que son trabajadoras, que trabajan día y noche, que se ganan su sueldo, pero están alineados justamente a una noción, a lo que ellos creen que está correcto en un contexto de dogma, en un contexto de religión, en un contexto de pensamiento, y donan a esa organización. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el origen no es irregular, pero el fin sí lo es. Entonces, ahora ya no solamente hablamos de aquel tramo que se daba cuando Gafi nos advertía de que existía la noción de lavado de activos, o sea, blanqueamiento de capitales y lo que sería financiamiento de terrorismo. Hoy día estamos hablando también de activos lícitos, de personas que trabajan honestamente, pero que son afines a algún pensamiento y están generando este tipo de financiamiento, porque creen en el pensamiento, en X cuestión, pero utilizan estas incidencias digitales porque sus activos son regulares, entonces pasan desapercibidos porque son personas que en realidad no están en, diríamos, bajo control, no son personas que, y tampoco hacen eh, transacciones muy elevadas. Entonces, eso nos lleva a que hay hoy día una combinación entre la apariencia ilícita y el destino ilícito. La otra razón ocupa un poco una advertencia respecto a la capa digital narrativa, o sea, la capa digital de narrativa. En plataforma de recaudación y donaciones, una campaña puede construirse alrededor de, por ejemplo, de un relato persuasivo, emotivo, generando como ejemplo un caso concreto en el que se habla de circunstancias que dejaron, por ejemplo, a un pueblo sin posibilidad de, por eso hablaba hace rato de cuestión humanitaria, ¿verdad? Una posibilidad de seguir cuidando, por ejemplo, de los niños, de las mujeres que se quedaron sin maridos. Entonces, uno puede caer en esa también, en esa noción de que está aportando a algo que cree es lícito o que al menos está generando algo humanitario. Pero eso también es otro efecto, es la incidencia. De igual forma, eso es financiamiento de terrorismo. Ustedes dirán, bueno, por error, pero al fin y al cabo se está gestando, se está generando el alcance, está llegando al fin ilícito. Ahora, en el caso concreto de nuestro país, como una ampliación conceptual, de nuevo, profundizando nuestra legislación normativa, ahora desde un punto de vista crítico, lo importante de las últimas recomendaciones y de las adecuaciones normativas no es solamente la pena, o sea, la circunstancia de la sanción respecto a las personas que están financiando el terrorismo, sino lo importante es esa lógica conceptual que hoy día ya se grafica en nuestro sistema jurídico. El enfoque de sancionar la organización, la provisión, la facilitación o recolección de fondos. Entonces, ¿qué estoy diciendo? Que hoy sí, si me preguntan, ¿esto puede ser sancionado en nuestro país? Sí. Desde el año 2019, con la reforma normativa, sí, todo medio, sea digital o sea, porque eso implica, como les decía, remoto, una actividad remota o un pago de forma personal, todo
toda efectivización de medio económico o logístico para el terrorismo hoy día está siendo sancionado. O sea, es sancionable. La cuestión es que la fintech es una estructura digital, es un medio que involucra vehículos transaccionales, pero sigue siendo la misma nomenclatura jurídica de esa conducta que busca el tramo del financiamiento terrorismo. Entonces, ahí incide en una primera consecuencia. La primera consecuencia es que el objeto ya no se reduce al dinero. Esto es muy importante reflexionando fintechs, ¿verdad? Porque muchas plataformas no se presentan a sí mismas como un movimiento de dinero en un sentido clásico, pero sí administran valor, recursos, apoyo, material, logística. La segunda secuencia es que el destino terrorista puede estar en el acto, en la asociación, en el individuo o la propaganda e incitación. Entonces, vemos un nuevo circuito financiero para sostener no solo la acción de ejecutar el acto, sino el de conllevar o persistir ese tramo de seguir, diríamos, seguir dándole vida a esa actividad terrorista. La tercera consecuencia es lo extraterritorial, o al menos una posibilidad de sancionar conductas no realizadas en el territorio. Y esto encaja con fintechs. ¿Por qué? Porque las plataformas digitales operan en redes conectadas, con usuarios, servicios y flujos que no respetan fronteras operativas tradicionales. ¿Qué estoy diciendo? Que el Paraguay hoy día por el sistema, y esto está vinculado también a la extensión del parámetro de aplicación de la ley penal, esto lo vemos en la parte del Código Penal, configurando así la ley especial que modifica la ley del terrorismo y toda esta incidencia estructural que hay que conocer en los tramos conceptuales y técnicos de la fintech, podemos referenciar de que aquel sujeto que por más de que dice estoy financiando, pero estoy financiando en el Líbano, en X país de Europa, ahí no es que con ellos se escuda en el decir el acto terrorista o el financiamiento propiamente no se dará en el país, por tanto no tendría que sancionarse. Porque la incidencia de esa operación ya se da desde aquí para allá. Entonces, claramente ya es aplicable la noción del financiamiento a los fines de la propaganda, la revisión, todo eso que les comenté anteriormente, administración de valor, recursos, logística y demás. Por más que la logística sea para un grupo criminal de Asia, de África, no sé. Entonces, esas son las nuevas connotaciones que tenemos que entender y saber de cómo se dan los nuevos tramos, generando así algunas nomenclaturas técnicas que también traen consigo el segmento de las fintechs, muy sensibles al hacer frente al financiamiento del terrorismo. Y en esos segmentos tenemos que distinguir, por un lado, pagos electrónicos. Los pagos electrónicos son aquellos sensibles porque permite velocidad, capilaridad, uso cotidiano de los activos. Es una infraestructura también, ¿verdad?, de pagos que puede evidentemente generar riesgos, pero es una noción, una secuencia de relevancia de pago como tal electrónico, o sea, es digital. Los wallets, se refieren a los wallets, son sensibles porque concentran un acceso al valor. Hay un punto crítico aquí en la noción de decir que solo la existencia de la wallet, sin esa existencia de la wallet, no se puede dar en sí la identificación de titular, la trazabilidad de acceso, para reconocer un poco después también todo el recorrido por la blockchain. Entonces, genera una complejidad. Y todo esto que le estaba diciendo como ejemplo, los crowdfunding, o también conocido como donaciones, estas son plataformas muy particulares dedicadas claramente a una narrativa, en una campaña que encubre la realidad, la finalidad real de esa incidencia y también encubre al beneficiario final. Entonces, los crowdfunding están sumamente ligados entre la aplicación fintech y el financiamiento terrorismo.
porque es la vía, la plataforma digital, la forma en cómo llegan las donaciones por estas determinaciones, ¿verdad? Entonces, al hablar de crowdfunding, es ahí donde nosotros vemos un punto central entre donde la fintech y financiamiento del terrorismo se conectan de una manera tan radical, pero a la vez tan peligrosa. El crowdfunding legítimo es una forma moderna de financiar proyectos, causas, necesidades. Capaz más de uno alguna vez ha donado de repente, qué sé yo, a la Cruz Roja, a algún proyecto, alguna organización para construcción de viviendas humanitarias y demás. El problema comienza cuando la plataforma se convierte en, como decía hace rato, un vehículo de captación de recursos bajo una causa aparente, pero que en realidad tiene un destino distinto. Entonces, una campaña digital puede presentarse como ayuda humanitaria, puede presentarse una ayuda humanitaria solidaria, de reconstrucción, de respaldo legal, apoyo comunitario, apoyo a etnias, por ejemplo, también a familias afectadas y demás, pero desde la perspectiva del financiamiento del terrorismo, el cumplimiento en realidad tiene un tramo distinto, o sea, aquello que no es visible, ¿verdad? Entonces, en esa incidencia, y conforme lo había mencionado, estamos hoy día con estas nuevas articulaciones, donde los activos, o al decir los activos, lo correcto, al decir lo siguiente, es que, por ejemplo, los activos como los digitales, los criptoactivos, que son activos digitales, pueden moverse electrónicamente y una operación que suele apoyarse en criptografía o a menudo en las blockchain, ¿verdad? Propiamente, y permite, si bien, un registro técnico de transacciones porque la blockchain es un libro contable. Pero, sin embargo, el hecho de que una transacción quede en una cadena no significa automáticamente que la identidad de la persona o la finalidad económica y el contexto sean claros. Hay una visibilidad técnica del movimiento, pero no necesariamente inteligible a la suficiencia del fin propiamente de esa actividad. Entonces tenemos que toda esta incidencia nos revela un enfoque basado en riesgo. Es así como la dogmática determina entre estas conexiones de la fintech y propiamente el financiamiento del terrorismo, digo bien. Y una de las expresiones más repetidas en cumplimiento es un enfoque basado en riesgo, porque muchas veces se torna necesario explicar con claridad lo que significa que la plataforma no trata a todos los usuarios, los productos, los canales, las operaciones como si fueran idénticos. O sea, significa segmentar. Segmentar por perfil de cliente, por contexto geográfico, por producto, incluso por monto agregado. Entonces, son enfoques basados en riesgo. Y esto es esencial para fintechs, porque el volumen digital puede ser enorme y la revisión manual total puede llegar a ser imposible, por la cantidad y los tramos digitales que se dan y la velocidad, ¿verdad? Entonces el sistema debe priorizar ciertos riesgos y asignar intensidad de debido control en una forma proporcional. Y les decía hace rato, cuando daba un poco una lógica de las capas, no olvidemos a la capa de identificación, porque es cierto, cuando se van a hacer transacciones se genera el respaldo identificatorio de la persona. Pero ¿qué pasa cuando la identidad digital no ocupa debida diligencia? Es decir, uno de los pilares más importantes es la identidad digital. Y, por ejemplo, si el onboarding es débil, todo el edificio posterior se vuelve más frágil. Y aquí tenemos que notar que existen varias implicancias sofisticadas, ¿verdad? Debida diligencia no es solo capturar el documento, es verificar consistencia, autenticidad, comportamiento real. Y claramente ese comportamiento real implica también la existencia del usuario y el monitoreo transaccional, reconocer su vida financiera.
Eso es un poco el tramo de la trazabilidad y la conversión en evidencia. Pero como les decía, en esta incidencia, esto se vuelve más complejo. Entonces, hay diversos mecanismos. Tenemos, si ustedes ingresan, por ejemplo, a la página This person not exists, no existe, van a poder ustedes gerenciar, por ejemplo, identificaciones de personas que no existen. No le estoy diciendo que lo hagan de una forma irregular o para fines ilícitos, le estoy comentando nada más la forma tan práctica que hoy día le vuelve el sistema cibernético y que le permite también a los sujetos a gerenciar toda esa identificación fraudulenta, o sea, muchas veces la creación de identidad falsa o la suplantación de identidad, para que justamente esa capa ya se vea distorsionada. Entonces ya no es el fin, el contexto del control de la transacción, sino principalmente si estamos hablando de la persona que dice ser que está generando la transacción respectiva. Entonces, todos estos tramos involucra, digo bien, una realidad, no es algo que puede llegar a pasar, sino está pasando, y es lo que el sistema internacional nos está advirtiendo para involucrarnos en el reconocimiento de esto. Yo les voy a pasar a través de la doctora material de los últimos informes del Grupo de Acción Financiera que revela cómo se dan los tramos de financiamiento del terrorismo precisamente. Los nuevos tramos de financiamiento del terrorismo que pueden darse de una diversidad, de una gran diversidad, y uno de los tramos más delicados es justamente la digitalización. Para recapitular entonces, de una forma integrada, Fintechs transforma el sistema financiero porque acelera, porque abarata, porque digitaliza, porque descentraliza parcialmente ciertos servicios. Pero a la vez eso genera ventajas reales de acceso, de eficiencia, y en simultáneo está creando nuevas superficies de riesgo. Cuando el valor circula por pagos electrónicos, por wallets, por crowdfunding, remesas, activos virtuales, entonces ahí tenemos un ámbito de complejidad. O sea, el problema ya no es solo cómo prestar mejor el servicio, sino cómo evitar que esos canales sean utilizados para financiar el terrorismo, que ya no es solamente el pago por acto terrorista, sino también es el financiamiento de la propaganda, de la logística y o proliferación de los actos irregulares de las circunstancias criminales que motivan a las asociaciones criminales, a los actos terroristas. Entonces, hoy estamos obligados a adoptar una nueva mirada más amplia, reconocer la incidencia de los fondos activos, de los bienes, los valores, los recursos, medios económicos, logísticos, y también reconocer lo que la norma hoy día nos dimensiona con la apertura respecto a los actos terroristas, asociaciones, propaganda, incitación, proliferación. Sepamos cuándo evidentemente estamos gerenciando una actividad crowdfunding, pero de forma lícita, lo cual ahí está el riesgo también, porque como les decía hace rato, puede que yo congenie con lo que están exponiendo en la página, de repente una ayuda humanitaria, pero en sí termina siendo relevante para otro fin, es decir, va a terminar siendo un fin de actividad terrorista. Con esto entonces podemos dimensionar lo importante que hoy día es entender la fintech. No significa desmeritar, ni mucho menos, no estoy mencionando eso, pero sí entender y comprender los enfoques basados en riesgo. Que no se puede pensar que el sentido de una innovación financiera no venga aparejado también de posibles incidencias irregulares que pueden motivar actos transnacionales, porque el terrorismo es un acto transnacional, es un injusto transfronterizo que motiva una gran complejidad de actividades ilícitas. Entonces, todo esto
evidencia de que estamos ante una nueva realidad de riesgo, lo que empezaba diciendo, una sociedad de riesgo que nos determina el debido control y efectivamente eh, la comprensión hacia la temática jurídica. Les decía, 2019 empiezan a ingresar en vigencia, o sea, están a partir del 2019 ingresan disposiciones normativas que van a tener vigencia a la fecha, ¿verdad? 10 leyes de 13 anteproyectos antilavado y entre las 10 leyes hoy día tenemos también la reforma o la amplitud, mejor dicho, el artículo tercero de la Ley Especial del Terrorismo, donde se revela justamente toda esta incidencia con las que se puede llegar a articular en caso de que eh, tengamos ese conocimiento de que alguien esté llevando a cabo respecto a estas incidencias irregulares para el financiamiento del terrorismo, se adecuarían sí efectivamente a las disposiciones regulatorias que están hoy día vigentes en nuestro país. Y a la vez los tramos internacionales que pueden llegar a merecer otra problemática porque hoy día estos actos para fines del terrorismo son actos que están siendo controlados a nivel internacional. Entonces, son cuestiones que hoy día necesitamos reflexionar, reconocerlos y claramente controlar desde nuestros lugares de trabajo, de cada una de sus funciones, involucrarnos en las realidades jurídicas. Si, por ejemplo, estamos trabajando en una empresa privada, hay que también controlar cuáles son los movimientos transaccionales, es decir, financiamiento tecnológico que está generando la empresa para precautelar no solamente la incidencia de una cuestión de imagen, sino también lo que puede llevar a una circunstancia irregular en ese tramo. Y claro, está también el reconocer de que puede que estemos ante páginas suplantadas, porque eso también es un método en la que se utiliza, páginas suplantadas que generan los crowdfunding simulando ser ayudas humanitarias, pero las transacciones digitales terminan teniendo un fin irregular o ilícito contrario a lo que nosotros lo teníamos previsto. Bien, entonces es un poco lo que quería debatir hoy. No sé si hay alguna pregunta, alguna consulta, algo que quieran que... Bueno, habilitamos un espacio para consultas. Si hay alguien desea hacer alguna pregunta al doctor Garcete, este es el momento. También puede escribirla en el chat. Entiendo que la exposición fue muy completa y no dejó dudas, doctor. Eso habla muy bien de la claridad con la que usted nos presentó el tema esta noche y podemos entonces de esta manera ya poder dar cierre, ya que no tenemos ninguna preguntita. Ok, bueno, un gusto nuevamente eh, participar en esta masterclass. Desde ya, estos temas, como les dije, son a mi criterio de importancia. Creo que no les dije que la ley actual de vigencia que articula esto que estoy mencionando, de por qué se adecuaría la fintech a la incidencia de los tramos de financiamiento de terrorismo, es en cuanto a la modificación del artículo tercero de la anterior ley 4024 que era del 2010. Y la ley que modifica eso, la que está actualmente vigente, es la ley 6408 del año 2019, por si gustan leer. La ley 6408 del año 2019 establece la modificación en el artículo tercero y habla precisamente del financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva. Así que eso nada más faltaba mencionar para que tengan ustedes también ese conocimiento pleno y queda a criterio de ustedes la lectura y eventualmente ampliar ese conocimiento. Bueno, muchísimas gracias, doctora, y a todos. Muchas gracias, doctor. Ha sido una exposición sumamente enriquecedora y con esto llegamos al cierre de nuestra masterclass. Agradecemos profundamente al doctor Garcete por compartir su conocimiento con todos nosotros
y a cada uno de ustedes por su presencia y participación. Esperamos que este encuentro haya sido de verdadero provecho. Hasta una próxima oportunidad. Muy buenas tardes. Muchas gracias, muy buenas tardes a todos. Que estén Hasta todos bien. luego.